Hola a todos, bienvenidos a este curso de del 2013. Estamos en la clase 15 y en esta clase vamos a ver las referencias 3D y 4D. Estas referencias, que bueno, por el nombre parece que son complicadas, realmente no lo son, y lo que sí son muy útiles a la hora de trabajar en documentos de Excel. Las referencias 3D y 4D hacen referencias, en el caso de 3D, a otras hojas de un mismo libro, de un mismo documento, y en el caso 4D a hojas de otros documentos. Si estamos en una empresa y trabajamos en línea, por ejemplo, y tenemos una carpeta compartida, y dentro de esta carpeta compartida hay diferentes trabajadores que tienen ahí archivos de Excel, podemos hacer referencias desde nuestra hoja de cálculo, desde nuestro archivo de Excel, a otros archivos con los que están trabajando otras personas. Y esto nos va a permitir poder tener nuestro archivo de Excel actualizado y poder recibir en nuestro archivo de Excel toda la información que están subiendo esas personas. Las utilidades de estos son múltiples, son variadas y permiten una interactividad y una conectividad dentro de Excel para mantener datos y cálculos totalmente actualizados cuando están trabajando varias personas por ejemplo, en una empresa. No vamos a ver, lógicamente, todas las utilidades que tiene esto, vamos a explicar solamente cómo se hace, pero sí en los ejercicios que están en el blog, sí estamos, pues bueno, elaborando esto de forma más pormenorizada. Entonces, si os descargáis los ejercicios, pues bueno, los ejercicios relacionados a la clase 15 y si los habéis seguido todos, pues vais a poder profundizar mucho más en todo esto. De todas formas, también voy a grabar vídeos con la solución de los ejercicios, por lo que bueno, pues vais a poder, aquellos que queráis seguir el curso, pues explotar mejor lo que son las referencias 3D y 4D. Sin más preámbulos, vamos a pasar a trabajar con Excel para explicar cómo se hace una referencia 3D y una referencia 4D. Bien, tenemos abierto un documento de Excel. Es un documento que ya conocéis porque es un documento con el que hemos trabajado. En la clase anterior estuvimos usando este mismo documento para crear referencias mixtas, para crear una tabla o una hoja donde solamente se podían aplicar referencias mixtas. En esta clase vamos a ver cómo aplicar una referencia 3D utilizando esta misma hoja, esta misma documento, y vamos a ver cómo pasar con una referencia 3D los datos que obtenemos o que tenemos en la hoja referencia mixta, hacer una referencia 3D para pasarlos a puntos totales, a la hoja puntos totales. Por ejemplo, imaginaos que tenemos aquí en esta hoja los puntos que va obteniendo cada persona. Y quiero tener o necesito tener en una hoja aparte la suma total de todos los puntos que ha obtenido cada persona de forma anual. Bueno, pues entonces prepararíamos una hoja más o menos así. Voy a aumentar el zoom para que se vea mejor. Tendríamos una hoja más o menos así y aquí tendríamos las 4 personas de las que queremos obtener los puntos totales anuales. Bueno, pues aquí simplemente lo que haríamos sería introducir una fórmula, una suma, para obtener los puntos totales anuales. La única diferencia que hay de hacerlo en esta hoja a hacerlo en esta es que en esta no tenemos los puntos mensuales que ha obtenido cada trabajador. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esa información? Pues la vamos a sacar de esta hoja. De modo que en esta hoja solamente vamos a tener los puntos totales anuales de los trabajadores o de las personas y en esta pues vamos a tener los puntos mensuales. Bueno, pues nos ponemos en la hoja donde vamos a hacer la fórmula, donde vamos a introducir mejor dicho, la función
Y como es una suma, pues ya sabemos que para hacer sumas no hace falta introducir manualmente el nombre de la función, sino que Excel en el grupo modificar incorpora la opción autosuma. Bueno, pues hacemos clic en autosuma y ya nos ha puesto el nombre de la función y nos abre los paréntesis. Ahora bien, ¿dónde se encuentra el valor o los valores que queremos sumar? Como no están en esta hoja, tenemos que ir, una vez que hemos puesto la función, tenemos que ir a la hoja donde se encuentran los valores. Si hacemos un clic en la hoja, fijaos lo que pasa. En la barra de fórmulas vamos a ver que tenemos el nombre de la fórmula y aquí tenemos el nombre de la hoja en la que se encuentra la información. ¿Qué ha hecho Excel? En los criterios, en los argumentos de la función suma, lo primero que ha introducido es ir y ver el contenido que hay en la hoja referencia mixta, que es la hoja donde están los datos. Bueno, pues una vez que ha hecho esto, nosotros seleccionamos el rango donde se encuentran los datos que queremos sumar. Como en este caso vamos a sumar los datos de Juan, seleccionamos los rangos, los puntos obtenidos por Juan. Y si observamos nuevamente en la fórmula, después de la hoja, después de la referencia que ha hecho a la hoja, ha puesto el rango donde se encuentran los datos que queremos sumar. Si hacemos Enter, bueno, perdón, tengo que quitar. Si hacemos Enter, fijaos que ya me ha sumado el total de puntos obtenidos por Juan a lo largo del año. Vamos a editar la fórmula para que podamos ver más detenidamente lo que ha hecho. En la fórmula ha puesto suma, porque es lo que quiere hacer. Luego le ha dicho vete a la hoja referencia mixta y luego le ha dicho el rango que tienes que sumar es C3N3. Bueno, pues de esta forma hemos creado una referencia 3D, es decir, una referencia a otra hoja dentro de la misma, del mismo documento, del mismo libro. Como los datos se encuentran en la misma disposición tanto aquí como aquí, aquí puedo hacer un autorrelleno y me sumará el resto de personas, el resto de puntos obtenidos por las personas. Bueno, voy a hacer una copia, pero solamente una copia de los valores. Lo voy a hacer desde aquí. Es que estoy acostumbrado a hacerlo con el teclado y, por ejemplo, una copia con los valores y los voy a poner aquí para ver y comparar. Pego solamente los valores. ¿Os acordáis cuando estuvimos viendo el portapapeles? Bueno, pues estos valores ya no van a cambiar. Estos valores van a mantenerse siempre fijos, porque no he copiado ninguna fórmula. Le vamos a quitar los decimales para que coincida el formato con el que hay aquí. Y vamos a hacer un cambio en algún valor. Recordar que estos valores son resultado de una fórmula, pero bueno, voy a hacer algún cambio manual, no pasa nada. Vamos a romper la fórmula, el cálculo de la fórmula en las casillas donde hagamos los cambios, pero no pasa nada. Es simplemente para que veáis que al cambiar aquí cualquier valor, también cambian los totales aquí. Bueno, pues por ejemplo aquí tenemos en la celda de 3, 509, voy a poner 1205, hago Enter y voy a cambiar también el mes de junio de Antonio, 1209, voy a poner 300. Bueno, pues he hecho estos cambios y si nos venimos a puntos totales, podemos observar que efectivamente esta tabla se está actualizando. Fijaos que ha cogido los nuevos cambios.
Pues bueno, esto se llama una referencia 3D. Podéis imaginar las múltiples utilidades que puede tener esto. Es decir, yo puedo tener aquí en una hoja simplemente una tabla pequeñita, una tabla resumen, una tabla donde voy a tener solamente unas referencias, y en otra hoja pues puedo tener una cantidad ingente de datos, y para encontrar estos datos pues bueno, no tengo que hacer al lado cálculos, sino que los puedo tener perfectamente en otra hoja, y de esta forma, pues bueno, me va a facilitar el trabajo de consultar estos datos. Las utilidades, repito, son múltiples, son variadas y bueno, pues yo creo que todos vosotros podéis ya entender y entrever eh, las grandes utilidades que esto puede tener. Bueno, ahora vamos a ver cómo crear referencias 4D. La referencia 4D es cuando la referencia que hacemos no es a una hoja distinta del mismo documento, sino que estamos haciendo referencia a otro documento. Aquí tengo dos documentos de Excel, uno llamado libro 1. El documento de Excel clase 14 es con el que hemos estado trabajando, vamos a seguir trabajando con él. Y en este, que como podéis ver es un libro nuevo, es decir, este no es el libro con el que hemos estado trabajando, de hecho solamente tiene una hoja. Pues vamos a hacer una referencia 4D vinculando los datos que tenemos en este libro de Excel, en esta hoja en concreto de este libro de Excel, con los datos o con la hoja que tenemos en este otro libro de Excel. La forma de trabajar, la forma de proceder es muy sencillo. En primer lugar hay que tener abiertos los dos documentos y nos vamos a ir en primer lugar a este documento para ver qué es lo que vamos a hacer. Pues bueno, lo que vamos a hacer va a ser lo que hemos hecho en el otro ejemplo. Vamos a hacer una autosuma para calcular los puntos totales anuales obtenidos por cada trabajador. La única diferencia que hay es que en esta ocasión lo vamos a vincular a otro documento de Excel. Es decir, vamos a trabajar con dos documentos de Excel, no solamente con uno. Aquí tenemos, uno se llama clase 14 y otro libro 1. Pues bueno, ¿dónde vamos a hacer la fórmula? En libro 1. Pues hacemos clic en libro 1. Y aquí procedemos de la misma forma que lo hacíamos cuando trabajábamos con una referencia 3D. Nos vamos a venir a autosuma, ya nos pone el nombre y abre los paréntesis, y lo que hay que hacer ahora es hacer clic en el segundo libro. Hacemos clic en el segundo libro y aquí tenemos la siguiente hoja. Si os dais cuenta, aquí tenemos el asistente de funciones que se nos abre cuando empezamos a escribir una función. Pues bueno, una vez que hemos hecho esto, vamos a trazar el rango. Fijaos lo que tenemos en la barra de funciones. Por un lado está el nombre de la función suma. Por otro lado está el nombre del documento con el que estamos trabajando. Por otro lado está el nombre de la hoja y por último está el rango. Y fijaos que en el rango lo que ha hecho ha sido crearnos una referencia absoluta. Siempre que se hace una referencia 3D, Excel nos pone por defecto una referencia absoluta. Esto, si no lo necesitamos, luego lo podríamos quitar. Pues bueno, basta con hacer Enter y aquí tendríamos ya el primer cálculo. Bien, vamos mejor a editar la fórmula y bueno, tenemos lo que hemos explicado. Nombre de la función, nombre del documento en el que se encuentra el otro valor, nombre de la hoja y rango en el que va a hacer la suma. Pues bueno, de esta forma tendríamos la posibilidad de vincular los datos de un documento de Excel a otro documento de Excel. Como hemos dicho, al hacer una referencia 4D,
lo que hace Excel es que nos crea una referencia absoluta. Pero como en este caso los datos están en la misma disposición, podemos quitar las referencias absolutas para hacer un autoarrastre. Pues bueno, vamos a editar la fórmula, nos ponemos en la primera celda y le vamos a quitar las referencias. Y nos ponemos en la segunda y les quitamos la referencia absoluta. Hacemos clic nuevamente en Enter, bueno, pulsamos nuevamente Enter y hacemos un autoarrastre. Y de esta forma, pues tendríamos los mismos datos y las mismas sumas que cuando trabajábamos con una referencia 3D. Lo que pasa es que ahora simplemente tenemos todo y lo tenemos en este documento nuevo. Voy a guardar este documento, lo voy a guardar en el escritorio. Le voy a nombrar referencia 4D. Y lo vamos a guardar para ver qué pasaría si se hacen cambios en un documento cuando otro está cerrado. Voy a copiar de nuevo estos datos, copiar, y los voy a pegar, por ejemplo, aquí, perdón, aquí, solamente los valores, voy a quitarle los decimales, y vamos a guardar este documento y lo vamos a cerrar. Bien, pues imaginaos que este documento está en línea, pertenece a otra persona y hay algún cambio en cuanto a algún valor. En vez de 241, pues vamos a poner 658. Y por ejemplo, en Pedro, en vez de 748, vamos a poner 2587. Bueno, pues él guardaría este documento, cerraría este documento. Fijaos que el documento está cerrado, está guardado, él ya terminó de trabajar con este documento y ahora llego y abro yo mi documento de Excel. Le digo que tengo que habilitar contenido porque ahora mismo está desactivada la actualización automática de vínculos. Entonces tengo que habilitar contenido para que la actualización automática de los vínculos se active. Le doy a habilitar contenido y os podéis dar cuenta que automáticamente, aunque el otro documento está cerrado, aunque el otro documento no está abierto, se han cambiado de forma automática los valores, es decir, la referencia continúa activa. El vínculo que hemos creado desde esta página o desde este documento a el otro documento permanece activo aunque el otro documento esté cerrado. Repito, imaginaos las posibilidades que nos da esto si trabajamos en línea y hemos compartido un documento, varios documentos de Excel. Una persona puede tener en su documento información y datos que están generando otras personas en sus propios documentos. Os voy a explicar otra forma de hacer lo mismo, de hacer una referencia 3D y una referencia 4D. Lo que pasa es que en esta ocasión vamos a utilizar la ficha vista y lo vamos a hacer de otra forma que quizás puede ser menos visual. Hasta ahora, cuando hemos creado el vínculo, cuando hemos creado la referencia, empezábamos a poner la función, nos íbamos aquí para elegir la siguiente hoja, poníamos la fórmula y luego hacíamos Enter. Bueno, pues lo vamos a hacer de otra forma y la forma que lo vamos a hacer será dentro del mismo monitor, pues bueno, tener las dos ventanas y creo que bueno, se puede hacer quizás un poquito más fácil y más intuitivo. Cuando estamos trabajando con un mismo documento, en la ficha vista primero tenemos que crear una nueva ventana. Al hacer clic en nueva ventana lo que hace es que nos abre una nueva ventana con el documento que tenemos abierto. Es decir, en este caso tenemos abierto el documento clase 14. Si hacemos clic en nueva ventana nos va a abrir una nueva ventana más del documento clase 14. Por lo tanto tendríamos dos ventanas del mismo documento. Excel las enumera. Aquí tendríamos clase 14.1 y aquí tendríamos clase 14.2. Bien. Bueno,
Vamos a, por ejemplo, minimizar esta de momento. Y lo que vamos a hacer va a ser poner en el mismo monitor los dos documentos para así poder trabajar y crear la referencia de uno a otro. Para ello nos venimos a esta opción, a la opción organizar todo, haríamos un clic y vamos a elegir la opción vertical. Cuando trabajamos con dos documentos, la opción mosaico hace el mismo efecto que la opción vertical. Pero bueno, vamos a utilizar la opción vertical, hacemos clic en aceptar y el resultado sería este. Aquí tenemos el documento 2 y aquí tendríamos el documento 1. Realmente es el mismo documento, solamente que lo que ha hecho Excel ha sido abrir dos ventanas con el mismo documento. Por lo tanto, da igual en el documento con el que trabajemos. Por ejemplo, vamos a utilizar este documento para crear la referencia y este de dónde vamos a coger los datos. Bueno, pues como en este vamos a crear la referencia, ya tendríamos la hoja donde vamos a crear la referencia y en esta vamos a buscar la hoja donde vamos a encontrar los datos. Nos vendríamos, la hoja es referencia mixta y aquí tendríamos los datos. Vamos a disminuir un poquito el zoom para tener la posibilidad de verlos todos. Ahí los podemos ver todos. Y la forma de proceder es simplemente nos vendríamos aquí, nos vendremos a inicio y en modificar tenemos la opción autosuma. Seleccionamos ahora de aquí el rango que queremos y hacemos Enter. Bueno, como podéis ver, lo que nos ha hecho ha sido lo mismo que hemos hecho anteriormente. Es decir, nos ha creado la función, nos ha puesto después de la función la hoja donde se encuentran los datos y en tercer lugar nos ha puesto el rango donde están los datos. Es lo mismo que hemos hecho, solamente que ahora tenemos en una misma pantalla las dos hojas y de esta forma puede ser que nos facilite el trabajo. El procedimiento es similar cuando se trata de dos documentos. Para ello simplemente habría que tener abierto el otro documento y nos vendríamos, voy a cerrar ya este, y nos vendríamos a la opción vista, organizar todo, elegiríamos la opción vertical y haríamos clic en aceptar. Lo vamos a hacer, vamos a abrir el otro documento en un momento. Referencia 4D. Vamos a borrar estos datos. Y bueno, nos vendríamos a vista, organizar todo, vertical, hacemos clic en aceptar y ya tendríamos aquí, en este caso aquí a la izquierda, tendríamos el otro documento. Ahora sí, hay que saber en el documento en el que tenemos los datos. Sabemos que el documento en el que tenemos los datos es el documento clase 14. Entonces, buscamos la hoja donde están los datos, que es referencia mixta. Vamos a proceder a disminuir para ver todos los datos, un poquito menos, ahí. Y de la forma que procederíamos sería igual. Aquí crearíamos la autosuma, seleccionaríamos el rango y posteriormente Enter. Y de esta forma hemos creado una referencia 4D. No nos vamos a demorar más en las explicaciones porque las explicaciones ya las hemos dado. Simplemente es otra forma de poder hacerlo usando las características de los monitores actuales que son panorámicos y nos pueden permitir ver, pues bueno, tener los documentos abiertos y trabajar con estos dos documentos en vertical. Bueno, pues con esto terminamos esta clase. Espero que las referencias 3D y 4D pues bueno, puedan ser de utilidad para todos vosotros.